Shalom Lekulam. Es un gusto volver a saludarles en este nuevo tiempo de estudio que nos concede el Rey de toda creación por su infinita gracia y bondad para compartir en Ijat. Soy Eliyahu Boz Ben Abraham y este es el podcast Aleph Tab, el que fue, el que es y el que ha de venir. En esta entrega compartiré con ustedes el material de estudio de EMC Shalom Internacional que corresponde a la primera aliyá de la Parashá número 7 que lleva por nombre Vayetse y que significa y salió. Esta aliyá la podemos encontrar en el libro de Bereshit, capítulo 28, versículos 10 al 22. Antes de empezar, damos gracias a la sabiduría misma que nos pide inclinar nuestro oído a ella con diligencia, al que nos pide no caer en el engaño de adulterar con otros dioses y conservar ese modelo de fidelidad en todo lo que hagamos y en nuestras relaciones para no llevar nuestros pasos al sepulcro y a siempre atender las razones de su boca. Y hacemos la bendición, la verajá, por la lectura de la Torá. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amin benatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten haTorá. Amén. Bendito eres tú, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has entregado tu Torá. Bendito eres tú, Rey eterno, dador de la Torá. El capítulo 28 del libro de Bereshit, en sus versículos 10 al 11, nos dice: Jacob salió de Beersheba y viajó hacia Harán, y se encontró con el lugar y pasó la noche allí, porque el sol se había puesto. Tomó una de las piedras del lugar, la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. La frase "y se encontró" es en hebreo la palabra vayifga, pero en específico la palabra encontró es pagá, que podemos identificar con el Strong número 6293 y también significa orar, interceder, pedir, rogar, suplicar. Es decir, que la llegada de Jacob a ese lugar no fue una simple coincidencia, sino que fue guiado allí para, por un lado, entenderlo como una respuesta a su oración. Por otro, en este lugar aprendería acerca de cómo opera la oración en el mundo espiritual. Y en tercer lugar, el comentario del Humash dice al respecto que este lugar era el monte Moriah, donde Abraham ató a Yitzhak sobre el altar y donde en el futuro se erigiría el templo sagrado, y también agrega: dado que el versículo afirma que esto tuvo lugar inmediatamente antes de irse a dormir, los sabios le atribuyen a Jacob la institución de la plegaria, o la palabra aquí usada es arbit en hebreo, que es la plegaria nocturna que suelen hacer los judíos, nuestros hermanos mayores. La plegaria de la noche, la de la mañana, sería la llamada shacharit, y la de la tarde llamada minja. El capítulo 28 del libro de Génesis, en el versículo 12, nos continúa relatando: Y tuvo un sueño Jacob, y he aquí había una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo, y he aquí los ángeles de Elohim subían y bajaban por ella. Una de las maneras que Yod-Heh-Vav-Heh usa para hablar a sus hijos es a través de los sueños. Este en particular tenía una connotación profética muy especial. Existen muchas interpretaciones de los sabios al respecto, pero ¿qué es lo que realmente significa este sueño? Dejemos que la propia escritura nos lo diga. Nuestro maestro Yeshua HaMashiach dijo de sí mismo en Yohanan o Juan 1:51: en verdad les digo que verán el cielo abierto y a los mensajeros de Elohim subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. En otras palabras, Jacob estaba viendo simbólicamente a Yeshua y su ministerio de la reconciliación. Si se hace un paralelo entre el sueño y esta declaración de Yeshua, entendemos mejor cuando éste nos dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Qué gran privilegio es poder ver el plan redentor que Yod-Heh-Vav-Heh preparó para la humanidad, desde el marco profético que nos ofrece la Torá de Moshe. Podemos ver desde el Remes o segundo nivel de interpretación exegética que la escalera que une la tierra con el cielo representa a Yeshua, quien es el único camino, o la palabra derech en hebreo, peldaño tras peldaño, figura de los mandamientos de la Torá. También es la verdad, o la palabra en hebreo emet, que al guardarlos y ponerlos por obra nos llevan a la verdadera vida, que la palabra en hebreo es hay. Así como para nosotros hoy las parashot, aliyá tras aliyá, nos llevan a nuevos niveles de conocimiento, también son interesantes ciertas paradojas que al estudiar las escrituras muestran el carácter del creador del universo, mientras nos alienta a subir y ascender espiritualmente.
Él siempre se ha preocupado por bajar. Filipenses o Filipillín capítulo 2 versículos 5 al 8 nos dicen en ese sentido: dejen que la actitud del uno al otro sea gobernada por el estar en unión con el Mashiach Yeshua, aun cuando él era en forma de Yod-Heh-Vav-Heh, no consideró ser igual a Yod-Heh-Vav-Heh algo por lo cual aferrarse. Por el contrario, se despojó a sí mismo en el hecho que tomó forma de esclavo, haciéndose como un ser humano, se humilló a sí mismo todavía más, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en la estaca como un criminal. También Yohanan o Juan 3, versículo 13 nos dice: nadie ha subido al cielo, solo el que ha descendido del cielo, el Ben Adam. Además, esto muestra que el Mesías o el Mashiach es la escalera que vio Jacob y que por medio de él tenemos acceso al Padre y por medio de él nuestras oraciones llegan al cielo. La escalera de Jacob representa diferentes niveles en la vida de oración. Conforme uno va profundizando en la oración, podrá subir de nivel y experimentar hasta elevaciones de su espíritu e incluso de su cuerpo hasta las esferas superiores en los Shamaim, en los cielos. El siguiente versículo nos dice en 2 de Corintios capítulo 12 versículo 1 al 4: tengo de qué jactarme. No hay nada que ganar por ello, pero seguiré a las visiones y revelaciones del Adón. Conozco a un hombre que en unión con el Mashiach, quien hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo, si estaba en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Yod-Heh-Vav-Heh lo sabe. Y yo sé que tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, yo no sé, Yod-Heh-Vav-Heh sabe, fue arrebatado al Gan Edén o al jardín del Edén y escuchó cosas que no se pueden poner en palabras, cosas que no son permitidas a un ser humano pronunciar. Y continuamos el estudio de esta primera aliyá de la Parasha Vayetze en el capítulo 28 de Génesis, versículo 14. También tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur, y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Una vez más, Yod-Heh-Vav-Heh reafirma la promesa dada a Abraham, solo que en el caso de Jacob hay una salvedad. La descendencia de Jacob solo es comparada con el polvo de la tierra y la arena del mar. El versículo 12 del capítulo 32 nos dice que nunca como las estrellas de los cielos, en el caso que se lo dijo el Eterno a Abraham. Yitzhak está relacionado con las estrellas y Jacob con el polvo de la tierra y la arena del mar. La tierra representa la tierra de Israel y el mar las naciones gentiles, como lo dice el Salmo 93, 3-4. Se levantan los ríos, oh Yod-Heh-Vav-Heh, los ríos levantan su rugido, levantan los ríos su fragor. Pero Yod-Heh-Vav-Heh en las alturas es más fuerte que el estruendo de muchas aguas, que las impetuosas olas del mar. También el Salmo 144, versículo 7 nos dice: extiende tus manos desde lo alto, rescátame, sálvame de las impetuosas aguas, de la mano de los extranjeros. También el profeta Isaías o Yeshayahu en el capítulo 17 versículo 3 nos dice: han cesado las fortificaciones de Efraín y la soberanía de Damesek. El remanente de Aram será como la multitud de los israelitas, declara Yod-Heh-Vav-Heh de los ejércitos. Y también el profeta Ezequiel nos dice en el capítulo 26:3: por eso así ha dicho Adonai Yod-Heh-Vav-Heh, mira, Tzor, yo estoy contra ti haré subir muchas naciones como el mar hace subir sus olas. El polvo de la tierra se refiere por lo tanto a los hijos físicos que viven en la tierra de Israel. La frase en ti hace referencia a los hijos físicos de Jacob que iban a ser bendición para todas las familias de la tierra. La nación de Israel, la descendencia física de Jacob, sería una bendición para todo el mundo. ¿Cómo todo el mundo sería alcanzado por esta bendición? Bajo el perfecto plan de Yod-Heh-Vav-Heh, quien ha permitido desde la antigüedad a través de los destierros de nuestro pueblo y de todas sus diásporas hoy estar inmersas en todas las familias de la tierra, pues perdimos nuestra identidad desde el año 722 de nuestra era en manos del imperio asirio. La escritura nos dice en Primera de Reyes, o Melahim, capítulo 11, versículos 30 y 31. Aliyá se agarró de su manto nuevo que él estaba usando y lo rasgó en 12 pedazos. Entonces dijo a Yarobeam:
Toma 10 pedazos para ti, porque he aquí lo que Yod-Heh-Vavheh, el Elohim de Israel, dice. Yo rompo el reino de la mano de Shlomo, y yo te daré 10 tribus a ti. Después del cumplimiento de estas palabras, estas 10 tribus nunca más regresaron. Esta bendición está dada en 3 aspectos diferentes. La primera de ellas es la Torá, que es una gran bendición para todos, no importa quién sea o de qué nación sea. La Torá ha demostrado ser el mayor principio de vida de la nación de Israel. La razón de esto la encontramos en el libro de Devarim o Deuteronomio capítulo 4 versículos 5 y 6. Miren, yo les he enseñado leyes y estatutos, así como Yod-Heh-Vavheh mi Elohim me ordenó, para que se puedan comportar conforme a ellos en la tierra donde ustedes van para tomar posesión de ella. Por lo tanto, obsérvenlos y háganlos, porque entonces todos los pueblos los verán como teniendo sabiduría y entendimiento. Cuando ellos oigan de todas estas leyes, ellos dirán: esta gran nación es de cierto un pueblo sabio y con entendimiento. Es así como la constitución de muchos países del mundo tiene base en la Torá. Pero lo más importante es que nos muestra cómo debe ser nuestra relación con el Eterno y el estilo de vida que Él quiere que llevemos. El salmista dice al respecto en Salmos 119 o Tehilim, versículo 92: si tu Torá no hubiera sido mi deleite, yo habría perecido en mi aflicción. El segundo aspecto de esta bendición es el Mesías o el Mashiach, como lo vemos en el libro de Maaseh o Hechos 4:11, donde este Yeshua es la piedra desechada por los constructores, la cual se ha convertido en la piedra angular. Este Hamashiach es el centro mismo del plan redentor de Yod-Heh-Vavheh para las 12 tribus de Israel. Por esta razón es imperante hacer notar la importancia de versículos como Hechos 1, versículo 16, que nos dice: cuando estaban juntos preguntaron: Adón, ¿en este tiempo restaurarás el gobierno de Israel? O en Mateo, Matilla, capítulo 15, versículo 24, donde el Mashiach dice: yo he sido enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esta misma claridad estaba en los apóstoles enviados a difundir las buenas nuevas o Besorot a todos los dispersos entre los gentiles, y en Santiago 1 o Jacob 1 versículo 1, donde dice de Jacob, un esclavo de Yod-Heh-Vavheh, y del Adón Yeshua HaMashiach. A las 12 tribus en la Galut o la diáspora, Shalom, dice este versículo, y en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 1, donde nos habla de Kefa, un emisario de Yeshua HaMashiach, al pueblo escogido de Yod-Heh-Vavheh, que vive como expatriado en la Galut, en el Ponto, Galutia, Capadocia, la provincia de Asia y Bitinia. No queriendo con este aporte dejar de lado que el Mashiach Yeshua es la única oportunidad de salvación para toda persona en el mundo, como nos lo dice Johanán o Juan capítulo 3 versículo 16. Como tercer aspecto de esta bendición habla de una identidad. Todo este hermoso plan redentor solo tiene efecto a través del nuevo nacimiento, como lo vemos en Johanán 3 capítulo 5, y Yeshua respondió: y en verdad yo te digo que a menos que una persona nazca de agua y del Ruach, no puede entrar en el reino de Yod-Heh-Vavheh. Toda nueva vida comienza con una nueva identidad. Abraham fue llamado a salir de su tierra a una tierra que Yod-Heh-Vavheh le mostraría, y una vez que hizo pacto con el Altísimo, cambió su identidad. Una vez que el gentil se convierte al Mashiach, recibe un cambio de identidad, deja de ser gentil y se convierte en un israelita. Lo vemos en Efesios 2, versículos 11 y 12. Por tanto, recuerden que en otro tiempo a ustedes los gentiles en la carne los llamaban incircuncisión los de la llamada circuncisión que se hace con mano en la carne. Y acuérdense de que en aquel tiempo estaban sin el Mashiach, apartados de la ciudadanía de Israel y ajenos a las alianzas de la promesa, estando sin esperanza y sin Elohim en el mundo. También Galatiyim o Gálatas capítulo 3, 29 nos dice al respecto: y ya que son del Mashiach, ciertamente son descendencia de Abraham, herederos conforme a la promesa. Y Romillim, Romanos capítulo 11, versículo 17, también nos dice: y si algunas de las ramas fueron desgajadas, y a ti, siendo olivo silvestre, te han injertado entre ellas, y te han hecho copartícipe de la raíz, es decir, de la abundante savia del olivo. La palabra bendecidas es la misma palabra que se usa en Bereshit,
Génesis capítulo 12 versículo 3, y es la palabra benibrejú, que también significa y serán injertadas. El capítulo 28 del versículo 15 de Bereshit nos continúa relatando en este estudio. He aquí que yo estoy contigo, te protegeré donde quiera que vayas y te haré retornar a esta tierra, pues no te abandonaré hasta que haya hecho lo que he hablado respecto a ti. Este verso tiene una implicación profética. Al hacer una interpretación vemos que Yod-Heh-Vav-Heh estaba dando una revelación de lo que su descendencia iba a sufrir. Esto es lo que conocemos como el exilio. Y a pesar de cualquier cosa, Él estaría con ellos. La frase yo estoy contigo habla de hacer cerco o vallado alrededor. Esto habla de una protección completa y especial, lo que implica que su simiente no sería jamás destruida, puesto que los haría retornar a la tierra que había jurado darle a Abraham y a su descendencia. Esto prueba la fidelidad del Altísimo a sus promesas y pactos. Él es fiel a las palabras y pactos que ha establecido, es fiel a su Torá. En el libro de Números, Bemidbar, versículo 19 del capítulo 23, nos habla: Elohim no es un humano que miente, ni como un hijo de hombre para ser amenazado. ¿Dirá él y no hará? ¿Hablará él y no cumplirá su palabra? También Mateo capítulo 5 versículo 18 nos dice: sí, en verdad, les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yod ni una tilde pasarán de la Torá, no hasta que lo que tenga que suceder suceda. Y seguimos con el estudio de esta primera aliyá en el capítulo 28 del libro de Bereshit o Génesis, versículos 16 y 17. Jacob despertó de su sueño y dijo: ciertamente Yod-Heh-Vav-Heh está en este lugar y yo no lo sabía. Asustado dijo: cuán sublime es este lugar, no es otra cosa que la casa de Elohim y la puerta del cielo. Este es uno de los momentos más grandiosos de la historia de Jacob. Es el momento que entiende, entre otras cosas, lo especial del lugar en donde estaba. Es consciente de la presencia de Yod-Heh-Vav-Heh de una manera inequívoca y se admira ante ello. La frase "y yo no lo sabía" se puede traducir como "y yo no lo entendía" o "no era consciente de ello". Lo cierto es que hasta este momento Jacob no sabía lo especial del lugar en donde estaba. Los sabios tienen disímiles interpretaciones con respecto a este pasaje. La más común es que fue en este lugar donde Abraham iba a sacrificar a Yitzhak, donde posteriormente se construiría el templo. Fue tal el impacto que recibió en esta revelación que dice la escritura que Jacob estaba asustado. La palabra asustado viene de la palabra hebrea yareh, que la encontramos en la concordancia Strong con el número 3372 y quiere decir temer moralmente, reverenciar, asustar, amedrentar, asombrosa, atemorizar, espantar, maravilloso, miedo, reverencia, reverenciar, temer, temeroso, temible, temor, entre otras. Este temor es causado cuando un ser humano con naturaleza caída se encuentra con la santidad del Haelión, del Altísimo, como lo vemos en la referencia de Bereshit, capítulo 3, versículo 10. En relación con Adán cuando dijo: oí tu voz en el huerto y me dio miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. También Shemot o Éxodo capítulo 33 versículos del 18 al 23, cuando Yod-Heh-Vav-Heh eligió por nombre a Moshe o Moisés, él dijo: oh, déjame contemplar tu presencia. Y él respondió: haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré delante de ti el nombre Yod-Heh-Vav-Heh y la gracia que yo concedo y la compasión que muestro. Y agregó: pero no puedes ver mi rostro porque el hombre no puede verme y vivir. Y Yod-Heh-Vav-Heh dijo: mira, hay lugar cerca de ti, colócate sobre la roca y cuando pase mi presencia yo te pondré en la grieta de la roca y te escudaré con mi mano hasta que haya pasado. Luego apártate de mi mano y verás mi espalda, pero mi rostro no debe verse. También nos lo deja ver Yesaya o Isaías capítulo 6 versículo 5. Entonces grité: pobre de mí, estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, mis propios ojos han visto al rey Yod-Heh-Vav-Heh de los ejércitos. La palabra sublime es la misma usada para asustado, como lo vimos, la palabra yareh, lo que nos habla que era un estado tan grande de asombro que produce el temor de no ser digno de tan grande privilegio. Este es un excelente
excelente momento que nos abre esta parashá para inquirir el término fe o emuná en el antiguo pacto o Tanaj cuando se tratan temas referentes a esta misma. La escritura hebrea usa las palabras yareh, temor a Yod-Hei Vav-Hei, aman, responsabilidad, estabilidad y firmeza, y nos da este entendimiento dejándonos claridad sobre la idea de lo que realmente la Sagrada Escritura hebrea manifiesta con respecto a este término fe, y es ser un creyente responsable, estable y firme con un profundo temor a Yod-Hei Vav-Hei. Jacob da dos calificativos a este lugar. Makom, que significa por un lado casa de Elohim y se refiere a la tierra de Israel, el lugar donde estaría su templo, y en varios lugares de la escritura es llamado como templo o como Israel, la casa de Elohim. En Salmos o Tehilim, capítulo 132, versículo 13, nos dice: porque Yod-Hei Vav-Hei ha escogido a Sión, la ha querido por su morada. También Devarim o Deuteronomio capítulo 12, 5 nos dice: más bien, ustedes vendrán al lugar donde Yod-Hei Vav-Hei su Elohim pondrá su nombre. Él lo escogerá de entre todas sus tribus, y ustedes buscarán ese lugar que es donde Él habitará e irán allá. Al escuchar puerta del cielo, podemos referir que en este calificativo hay matices tipológicos y proféticos. Si tenemos en cuenta el contexto del sueño de Jacob, la escalera, entendemos que está hablando de un punto de encuentro donde el Creador se encontraría con su creación. Palabras como kaporet, en hebreo, propiciación y propiciatorio, tendrán un valor de claridad a través de nuestro recorrido por la Torá, tanto en el tabernáculo de reunión como en el templo de Shlomo o Salomón. La palabra usada para puerta en este pasaje es shar, que la encontramos en la concordancia Strong con el número 8179 y significa entrada, portón, puerta, entre otros. En el sueño de Jacob, este ve encima de la escalera a Yod-Hei Vav-Hei. Si a Yod-Hei Vav-Hei nadie lo puede ver, como la escritura lo afirma, entonces la pregunta sería: ¿a quién vio Jacob? Si hacemos un paralelo de las enseñanzas de Yeshua cuando dice frases como yo soy la puerta, Yohanan Juan capítulo 10 versículo 9 está identificándolo como el templo. Una de esas referencias muy importantes es Yohanan capítulo 2 versículos 19 al 21, donde nos dice el mismo Yeshua: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Por eso los yauditas dijeron: durante 46 años se construyó este templo y tú lo levantarás en 3 días, pero él hablaba del templo de su cuerpo. También lo vemos en las palabras de los profetas, como en Zacarías o Zecaria capítulo 14 versículos del 1 al 9, donde nos muestra que el mismo Yod-Hei Vav-Hei será el punto de encuentro del hombre consigo mismo. También en Corintiyim Bet o Segunda de Corintios capítulo 5 versículos 18 al 19, que nos relata que todo esto proviene de Elohim, quien nos reconcilió consigo mismo por medio del Mashiach y nos ha confiado el ministerio de la reconciliación, que mediante el Mashiach Elohim estaba reconciliando al mundo consigo mismo sin tomarles en cuenta sus transgresiones, y a nosotros nos encomendó el mensaje de la reconciliación. También lo menciona Hidalut o Apocalipsis en el capítulo 21 entre los versículos 9 y 27, pero especialmente el 27 dice que jamás entrará en ella cosa impura, refiriéndose a la nueva Jerusalén, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Avanzando en este estudio de la primera Aliyá, vemos en el capítulo 28 de Génesis, versículo 18: y se levantó Jacob muy de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, la erigió por señal y derramó aceite por encima. Existen marcas indelebles y especiales en nuestras vidas, señales que nos recuerdan momentos que nos marcaron para siempre. Esta experiencia de Jacob es una de esas. Tomó una piedra y la estableció como una señal imborrable por todos los tiempos. A nivel de Remes, segunda forma de interpretación exegética, entendemos que la piedra es simbolismo de Yeshua, esta piedra desechada por los hombres, según Kefa Alev, primera de Pedro capítulo 2 versículo 4. Este concepto de piedra desechada no surge del Brit Hadashah o pacto renovado, sino que viene de Devarim o Deuteronomio capítulo 32 versículos 3 y 4, el 15, el 18, el 28 al 31. Infinidad de versículos más que nos afirman que la roca comparada en el Tanaj con Yod-Hei Vav-Hei y en el Brit Hadashah no es otro que Yeshua mismo, la roca de nuestra salvación.
Y para concluir este estudio de la primera aliyá de la Parashá Vayetze, el capítulo 28 de Bereshit o Génesis, en el versículo 22 nos dice: y esta piedra que he erigido como pilar será la casa de Elohim, y de todo lo que me des separaré un diezmo para ti. Esta es una de las pruebas más evidentes que fue en este lugar donde posteriormente se construyó el templo, el lugar llamado la casa de Elohim. Este pasaje de la Torá también reafirma el principio del diezmo con una implicación directa y objetiva cuando menciona de todo lo que el Eterno nos dé. Esto infiere también que el diezmo, debe ser llevado a la casa de Elohim. El libro de Deuteronomio, capítulo 12, versículos 11 y 12, nos relata al respecto. Entonces traerán todo lo que yo les estoy ordenando al lugar que Yod-Heh-Vavheh su Elohim escoja para que su nombre habite, sus ofrendas quemadas, sacrificios, décimas partes, las ofrendas de su mano y todas sus mejores posesiones que ustedes dediquen a Yod-Heh-Vavheh, y ustedes se regocijarán en la presencia de Yod-Heh-Vavheh su Elohim, ustedes, sus hijos e hijas, sus esclavos y esclavas, y el Leví que se esté quedando con ustedes, puesto que no tiene parte o herencia con ustedes. El libro de Deuteronomio en el capítulo 14, versículo 22 comenta que los diezmos son valla que salvaguarda la riqueza. Es decir, diezma para que te enriquezcas. La raíz verbal tiene la connotación tanto de diezmo como de riqueza. El comentario del Humash dice que el diezmo de Jacob incluía no solamente un 10% de sus ganancias, sino también su promesa de dedicar una décima parte de sus hijos al servicio de Yod-Heh-Vavheh. Toda Rabá, muchas gracias, Adonai, salvación y restauración de Israel, porque tu palabra es verdad y ayuda a discernir todo pensamiento, porque a través de los procesos y pruebas que permites que atravesemos en nuestras vidas, nos estás depurando, perfeccionando y elevando en el propósito de acercarnos a una relación más pura e íntima, como lo hiciste con Jacob y con los patriarcas, que nos dan ejemplo de firmeza, determinación, valentía y constancia, siempre enfocados en la promesa eterna de la redención personal y para las generaciones. Gracias, Maestro, porque tu palabra nos permite identificar que nuestra vida de obediencia, servicio y oración son la clave para ese ascenso, ya que a medida que dependemos más de ti, nuestras oraciones se enfocan en la gratitud y confianza plena en lo que tu poder infinito hará frente a esa situación que nos aqueja, y no en lo que probablemente nuestras fuerzas sea un obstáculo para que esas promesas en el tiempo apropiado se lleven a cabo y se hagan realidad, porque así lo has querido con tu linaje justo y dispuesto a que sus obras sean reflejo de las maravillas de tu Torá y el potencial de que a través de ellas podamos tener ese tipo de visión alineada a tu plan de redención en el Mashiach Yeshua, y ese cielo abierto que quieres se establezca en plenitud, y una comunicación directa para entender tu perfecta, buena y santa voluntad a partir de tu carácter de siervo, siempre dado a ver por las necesidades de otros antes que por la propia, porque ni siquiera al ser amo de todo el universo lo usaste como argumento para darnos un ejemplo único de tu carácter bondadoso y humilde, que siempre quiso alcanzar al desvalido y al lejano entre la multitud de naciones, para así retornarlo y tener un encuentro genuino con toda tu creación a través de la Dalet de la puerta Yeshua, basado en un arrepentimiento real, regresando a tu pacto de amor perpetuo y a las promesas de la tierra prometida, la Eretz, la nueva Jerusalén, y a la construcción de un templo indestructible, una simiente inconmovible que no fuera erigida por hombres para darse gloria a sí mismos, sino para establecer las bases de un reino duradero que te diera honra y gloria solo a ti, excelso Rey y Señor de toda la creación, y con el fin de vivir bajo los preceptos de tu reino milenial. Hemos orado en el nombre y por los méritos de nuestro Adón Beshem Ubem Hashem Yeshua HaMashiach. Gracias por acompañarnos, Ahim y Ahiot, en el estudio de la primera aliyá de la Parashá Vayetze. Shalom, shalom, amados, y si el Eterno lo permite, nos encontramos en otro episodio de Aleph Tav, el que fue, el que es y el que ha de venir.